Hola, bienvenido. Vamos a revisar algunos ejercicios para entender límites de confianza y diferencias significativas. Acompáñenme. Bueno, vamos a comenzar con este ejercicio. A ver, ¿qué nos dice? Suponer que dos métodos diferentes se utilizan para determinar cloruro en la misma muestra. Uno de ellos es gravimétrico, otro volumétrico. Nos dan una colección de datos y nos preguntan cuáles son los límites de confiabilidad de los métodos gravimétricos y volumétricos a un 80, 95 y 99% de niveles de probabilidad. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero vamos a revisar los datos que ya nos dieron. Podemos darnos cuenta que con esta tablita lo que podríamos sacar son promedios. Aquí están ordenados los datos. Sacamos el promedio. Podemos calcular una desviación estándar. Toma en cuenta que para el cálculo de la desviación estándar, bueno, vamos a revisar cómo se hizo. Solamente lo explicaré en esta vez para que ya lo demás pues lo puedas obtener mediante la hoja de cálculo con el algoritmo que es igual DESP-EST y la sección de datos, el rango de datos que quieres analizar. En este caso, por ejemplo, para calcular la desviación estándar, hemos calculado la media, que tú sabes que es la suma de todos los valores y la división entre el número de ellos. Nos dio 53.083, pero considerando todas las cifras, para no perder cifras en la cuestión del análisis, pues vamos a dejar todas y vamos a sacar primero la diferencia de cada valor con la media. Obviamente hay valores que nos van a dar negativos, pero pues eso no nos importa mucho porque después tendremos que elevarlos al cuadrado. Entonces, ya que tenemos esta resta elevada al cuadrado, lo que haremos será sumar, porque la fórmula de la desviación estándar es la sumatoria de la diferencia de cada valor con su promedio elevado al cuadrado. Ya que tenemos esta sumatoria de cuadrados, vamos a dividir. Pero ojo acá, tenemos que dividir entre n-1. ¿Por qué entre n-1? Pues porque son los grados de libertad. En esto es una muestra. Y de la muestra estamos considerando una porción de toda la muestra, no a toda la población. Entonces, los grados de libertad se obtienen restando 1 con el total de mediciones. Es decir, 6 menos 1 nos da 5. Y bueno, aquí tenemos la desviación estándar calculada de manera manual. Pero bueno, Excel nos puede permitir obtener con una fórmula la desviación estándar, ¿no? Entonces, de la misma manera obtuvimos el promedio y desviación estándar para los análisis de cloruros en el método volumétrico. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, nos están pidiendo que evaluemos los límites de confiabilidad a un nivel de 80, 95 y 99%. Necesitas ir por la T de Student. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar lo siguiente. El nivel de confianza va a estar el valor promedio que ya obtuvimos, más menos, y este rango va a estar dado por el cociente del producto de la T de Student con la desviación estándar, que ya calculamos, entre la raíz de n, la raíz del número de datos. Ok, ¿cómo sacamos la T de Student? Vamos a ver. Bueno, tenemos ahora sí cuántos grados de libertad. Para el caso del análisis gravimétrico, ya vimos que son 6 resultados. 6 menos 1 nos da 5, entonces tenemos que buscar 5 y recuerda aquí 5 y para el nivel de confiabilidad 0.8, para el 90 nos va a dar 1.476, bueno aquí lo tenemos 2.015, etcétera. Aquí te puse la tablita ya directamente para que sea más sencillo. Tenemos 5 en ambos casos, como son 5 muestras. Bueno, en ambos casos podemos restarlos. Podemos obtener los mismos valores, 80, 90, 95. O aquí lo ponemos, más bien es 80, 95, 99. 80, 95 y creo que nos ha faltado agregar el de 99, pero lo podemos mirar aquí de la tabla, 3.365. Aquí está. Entonces, ahora sí, ¿cómo queda eso? Bueno, lo que tendremos que hacer es la T de Student por la desviación estándar, que ya calculamos, en este caso solamente la desviación obviamente para el método gravimétrico. Aquí sería la desviación, pero del método volumétrico. Entonces, T de Student por la desviación entre la raíz cuadrada del número de réplicas, que fueron 6. Y para este caso también son 6. Y bueno, aquí tenemos nuestros resultados. Si nosotros dijéramos, bueno, hay diferencias significativas entre ellos, ¿qué tenemos que hacer?
te voy a explicar qué tenemos que hacer. Primero, tenemos que calcular una desviación estándar combinada. ¿Qué quiere decir esto combinada? Bueno, que vamos a ocupar datos de un método que vamos a llamar X y datos del otro método que le vamos a llamar Y. Y vamos a sacar la suma de diferencia de cuadrados de la diferencia de cada valor con la media. Aquí tenemos cada valor, la diferencia con su media y elevado al cuadrado. Entonces lo que haremos sería sumar todo esto para obtener este valor, que sería el numerador dividido entre el denominador, que el denominador viene siendo el total de grados de libertad. Si te das cuenta, tenemos 6 y 6 son 12. Y menos 1 son menos 2, entonces sería dividirlo entre 10. Tendremos 10 grados de libertad. Bueno, de esta manera nosotros podríamos plantear aquí nuestra fórmula. Aquí tenemos cada uno de la sumatoria de cuadrados, sumatoria de diferencias al cuadrado. Aquí está el otro caso. Y podemos dividir entre esta diferencia para los grados de libertad, que como te había dicho es entre 10. Entonces, como habíamos dicho, dividimos esta suma entre los grados de libertad, entre 10. Y bueno, a este resultado le sacamos raíz cuadrada y nos sale la desviación estándar combinada. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, porque ahora en el tenemos que hacer el cálculo de una T de student que vamos a llamar T experimental. Esta T se calcula restando el valor promedio del conjunto de valores 1 y el conjunto de valores 2, que llamamos X y Y, dividido entre esta S calculada que acabamos de sacar, multiplicado por la raíz cuadrada de el cociente de la multiplicación del número de datos entre su suma. Esto es, ya sustituyendo los valores, aquí tenemos los promedios que habíamos obtenido acá arriba. Recordarás. Bueno, entre la S calculada, es decir, la S combinada, la desviación estándar, multiplicado por la raíz cuadrada del cociente del producto del número de datos entre la suma del total de datos. Y bueno, realizando las operaciones vamos obteniendo lo siguiente. Esa operación nos sale esto, raíz cuadrada de 3. Y al multiplicar este valor por la raíz de 3 nos sale esta T experimental. Bueno, esa T experimental es la que vamos a ocupar para calcular con la T tabulada o T crítica. Entonces, según la tabla necesito 10 grados de libertad. ¿Recuerdas por qué 10? Bueno, porque a un conjunto de valores le quitamos 1 y al otro conjunto también le quitamos 1. Entonces a los 12 datos que teníamos le quitamos 2 y nos dan 10 grados de libertad. Entonces, para los niveles de confiabilidad al 80, 95, 99%, pues entonces lo que vamos a ocupar van a ser los valores de la tabla. Vamos a la tabla, vamos a mirar cuáles son los valores que tenemos para estos niveles. Entonces tendríamos para 80, 95 y 99. 80, 95, 99. Para 10, 80, aquí hay uno, 95, aquí hay otro y 99. Y aquí tenemos otro. Entonces esos datos son los que colocamos aquí. Una vez que los tenemos, los comparamos con la T que acabamos de calcular, que vamos a llamar T experimental. Aquí los tenemos los datos, mira, para que visualices más fácil la tabla. Y entonces podemos darnos cuenta que como la T crítica, es decir, la T tabulada, es más grande que la T experimental, se dice que no hay diferencias significativas para un nivel al 80. Para un nivel al 95 tampoco, porque no se cumple esta condición. Y para el 99 tampoco. Ok. Bueno, vamos a revisar otro ejercicio. Ejercicio 8. Se escoge el método gravimétrico para analizar cloro. En la misma muestra, otro estudiante hace el análisis de 2 series de porciones con los siguientes resultados. Te darás cuenta que aquí tenemos 4 mediciones y aquí tenemos 6.
¿Cuáles son los límites de confiabilidad de las dos series de datos para un 80, 95 y 99% en los niveles de probabilidad? Y explicar. Bueno, aquí vamos a revisar el análisis de los datos. Como verás, ya sacamos nuestros promedios, nuestras desviaciones estándar, y entonces procedemos con el valor de la T de student para el número de grados de libertad correspondiente. Tenemos estos valores y entonces aplicando la ecuación, ¿verdad? Aquí lo desarrollé en un ejemplo. Tenemos el valor del promedio más menos TS, es decir, la T por la desviación estándar. Recuerda que para este conjunto fue esta la desviación estándar entre la raíz de n, puesto que tenemos 4 datos, bueno, es entre raíz de 4. Y hacemos algo análogo para el otro caso, pero aquí tenemos 6 datos. Y aquí la desviación estándar, pues no es la misma. Aquí nos dio de 0.0282. Tenemos los valores de la T de student, los valores tabulados. Aquí están. Para el caso de 3 grados de libertad, recuerda que es n-1, tenemos aquí 4 menos 1 son 3. Para el 80, 95 y 99. Para el caso de 5 grados de libertad, 80, 95, 99. Y bueno, con eso ya tenemos la T, que es la que sustituimos aquí para obtener cada uno de estos valores. Bueno, pero ahora vamos a definir si existen diferencias significativas. ¿Qué vamos a hacer? Algo muy parecido a lo que ya hemos explicado. Tenemos nuestro análisis, la suma de la diferencia de cuadrados, el número de datos, la suma de diferencias de cuadrados por el otro lado, las desviaciones estándar, la ecuación para calcular la S combinada, entonces donde vamos a tener que de una sumatoria de cuadrados más la otra sumatoria de diferencias al cuadrado entre el total de grados de libertad. Entonces el valor de la S calculada nos da esto, 0.0316. Entonces, aplicando el cálculo de la T de student experimental, tenemos que restar los valores promedio de cada serie de mediciones, dividido entre la S calculada, y multiplicarlo por la raíz cuadrada, y dentro de la raíz cuadrada como numerador tenemos el producto del número de datos de una y otra muestra. Bueno, más bien de una y otro método, que es lo que estamos comparando. Entonces, dividido entre la suma de total de mediciones. Bueno, podremos darnos cuenta que curiosamente aquí la desviación estándar, bueno, es la misma, y entonces lo mismo menos lo mismo nos da 0. Entre cualquier número pues va a dar 0. Pero la raíz cuadrada no nos da 0, nos da algún valor aquí, que raíz de 2.4, pero ya multiplicado por 0 pues nos da 0. Entonces aquí podríamos calcular ya la T crítica para un conjunto de 80, 95, 99, y como grados de libertad, bueno, vamos a tener que va a ser 3 más 5 para 8 grados de libertad. Entonces, ya yendo a la tabla, tendríamos aquí estos valores. Ahora bien, podremos darnos cuenta que como la T tabulada es mayor a la T experimental, pues no hay diferencias significativas, con un 80, 95 y 99% de confiabilidad. Muy bien, vamos a explicar otro ejercicio. En este ejercicio es algo muy parecido, también me dan dos métodos, me dan este conjunto de valores, y entonces me preguntan si son diferentes significativamente, pero solamente me piden el nivel del 95%. Bueno, ya hacemos el mismo procedimiento, pero ahora vamos a tener solamente para el 95%. Sacamos aquí nuestra sumatoria de diferencia de cuadrados para una técnica, para otra, y los tenemos que sumar, y de esa suma tenemos que dividir entre grados de libertad, y a esto sacarle raíz cuadrada. Como tenemos aquí 3 más 4 son 7, menos 2 grados, tendríamos 5 grados de libertad. Sacamos la raíz cuadrada y la S combinada nos da 0.0539. Para no perder la costumbre hemos puesto el de 80, de 95 y de 99. Y vamos con el valor de la T de student a determinar los límites de confianza. Aquí los tenemos.
y vamos a ver si hay diferencias significativas. Para ello ocupamos de calcular la desviación combinada. Entonces, para ello, procedemos como ya he explicado, de la misma manera a sacar la sumatoria de la diferencia de cuadrados para el conjunto de mediciones X, para el conjunto de mediciones Y, y lo que vamos a hacer va a ser sumarlos, aquí está, y dividirlos entre los grados de libertad. Como te podrás dar cuenta, tendremos aquí 3 para m menos 1, pues nos da 2. 4 menos 1 nos va a dar 3, es decir, tenemos 5 grados de libertad. Al obtener esta división nos da este valor y al sacarle raíz cuadrada nos da 0.0539. Ahora bien, el cálculo de la t de student se va a llevar a cabo de esta manera, como ya hemos explicado. La diferencia de las medias entre la s calculada que acabamos de obtener por la raíz cuadrada de la multiplicación del número de datos entre la suma de datos. Entonces, aquí tendremos que esta raíz cuadrada corresponde a este valor, tendremos que esta fracción corresponde a este valor, y ahora al multiplicarlo la t nos sale de 7.337. Si comparamos, tenemos la tabla de 5 grados de libertad, tenemos aquí para un 80, para un 95, están los valores, para el 99, aunque ya no aparece aquí en esta parte de la tabla, pero podemos darnos cuenta que nuestra t calculada es mayor, por lo tanto, se establece que sí hay diferencias significativas. Bueno, vamos con el último ejercicio. En este ejercicio nos piden que 2 muestras de mineral de hierro se toman, se analizan para verificar el contenido de hierro. 3 porciones de la primera muestra se analizan dando un promedio de 54.19. Ok, ya no nos tenemos que preocupar por obtener el promedio. En el segundo caso, obtenemos para 4 porciones, dan un promedio de 53.88. Y entonces la desviación estándar combinada, ya tampoco hay que calcularla, por cierto, porque ya nos la dan, es de 0.08. Y nos piden establecer si hay diferencias significativas a un nivel de confianza del 95%. Bueno, nos ahorramos toda esta parte, aunque sabemos de dónde viene, y la S calculada, la S combinada, nos da de 0.08. Con esta S combinada podemos calcular la t de student, entonces restando los valores promedio que ya nos dieron, entre esta S combinada multiplicada por la raíz cuadrada de la multiplicación de los datos entre la suma del total de datos. Como podrás darte cuenta, entonces vamos a tener nuestra t calculada de 5.07. Ahora bien, tenemos 3 datos y aquí tenemos 4. Si aquí le restamos 1 nos van a dar 2. Y si aquí le restamos 1 nos van a dar 3. 2 más 3 nos da 5. Quiere decir que tenemos 5 grados de libertad. Y aquí está la tabla para 80, 95 y 99%. Entonces podremos darnos cuenta que nuestra T experimental es mayor, por lo tanto se establece tanto para un 80, 95 como 99% que sí hay diferencias significativas. Muy bien, pues con esto hemos terminado, esperando que hayas entendido estos 4 ejemplos.